Buenas noches, doctor. Te voy a decir Santiago. Me gusta más, eso te iba a decir, digamos, Santiago, y Estamos eso es lo aquí. más importante. Bueno, estamos aquí en confianza. Yo te quiero contar que estamos con una comunidad muy linda que se ha formado, sobre todo aquí en mi Instagram, eh, a raíz de este año, del suceso por el que tú ya sabes que yo estoy atravesando, y es la muerte de mi hija de 15 años, que fue el 23 de febrero. A consecuencia de una enfermedad pues repentina, porque ella tenía una úlcera, como yo te lo conté al comienzo, y pues entramos un día al hospital y al otro día esta úlcera se le estranguló y ella entró en paro y murió. Entonces, yo he tratado de hacer como una especie de catarsis y de contar día a día cómo me he sentido, de poner muchas foticos de ella, porque me hace bien. Hay personas que no, a mí me hace bien verla en sus foticos, y de contar este proceso, y al mismo tiempo también, pues, me ha gustado como informarme, leer, acudir a personas que son especialistas como tú en acompañamiento de duelos, y todo eso lo he compartido. Entonces, de una manera muy bonita y orgánica han llegado muchas mamás, sobre todo mamás, pero también otras personas que están atravesando por duelos. Y eso también me ha dado a mí como un propósito y un sentido. Y quiero decir una frase que dijo Gaby Pérez Islas cuando le conté, porque ella accedió a hacer un en vivo conmigo y le conté todo lo que estaba pasando. Y me dice: te felicito porque estás transmutando tu dolor. Y esa palabra pues la tomo de ella. Y pues yo creo que eso es lo que está pasando, que le he encontrado o le he dado otro sentido a ese dolor tan inmenso. Y por eso también llegué a ti. Y aquí estamos. Yo también te felicito. Sin duda, se requiere varias características y la más importante es amor. Es el amor el que te tiene haciendo esto, el amor por tu hija, el amor por la vida, el amor por un propósito que trasciende a una persona, que es a ti misma. Y eso es lo que nos sirve a todos. Lo único que tiene sentido y cuenta en la vida es el amor. Así lo disfracemos con otros propósitos y procesos. Al final de la vida, lo que nos une, lo que nos mantiene, lo que nos sostiene y lo que nos activa es el amor. Así es, así es. Y quiero decirte que definitivamente he comprobado, y se lo he dicho a las personas que llegan a mí y me escriben por el interno, que me pasó esto, se acaba de morir mi hijo, mi hija, mi pareja, mi mamá. Y puedo decir con certeza que el amor trasciende a la muerte, o sea que el lazo no se rompe. Yo creo que a veces puede decirse que se vuelve hasta más fuerte, porque uno empieza a apreciar más a esta persona que físicamente no está, y, y, y hay que enfocarse en eso. Y lo que tú dices es cierto, que es tan importante que el amor puede ser hasta más fuerte que el dolor, porque hay momentos en los que el amor te hace ir por unos caminos que sí te funcionan más allá del dolor que puede ser tan intenso, Santiago. Y te quería hacer la primera pregunta de lo que estábamos hablando hoy cuando cuadramos este en vivo, que me encantó y me lo dijiste, y he durado todo el día repitiéndome esas tres cosas en mi cabeza. Y qué lindo que se lo podamos regalar a las personas que están aquí conectadas. Y tú me hablaste de tres cosas básicas para el duelo, tres cosas que hay que hacer, que me imagino que cuando un paciente llega a tu consulta y te dice, bueno, se me murió mi mamá, mi papá, mi hermano, mi pareja, mi hijo, yo creo que tú le dices eso si los ves como dispuestos a enfrentar este proceso y a seguir, ¿correcto? Generalmente cuando una persona me llega a consulta, aunque esto no es una consulta como tal, le pregunto cómo han sido sus experiencias ante pérdidas pasadas, porque nosotros acumulamos las experiencias en el sentido favorable o desfavorable, porque no estamos acostumbrados a experimentar duelo. Estamos viendo el duelo como la pérdida y no entendiendo que el duelo es la reparación de la pérdida. Entonces, saber cómo se elaboraron pérdidas anteriores, si se han tenido de padres, hermanos, abuelos, esa sería como la primera pregunta generalmente que hago. Pero ya la estrategia, sí la enmarco en tres cosas muy simples. Digo simples porque se pueden hacer todos los días. Ser simple no es tan fácil, pero es posible. Y son, lo vamos a poner en estas tres frases. Pensar poco, sentir mucho, moverse más. La mayoría de las personas nos quedamos en pensar si hubiera sido, si no hubiera sido, y estar pensando en este hecho. Y el pensamiento es un movimiento de la memoria. Nos quedamos ahí enclaustrados como congelados en una nevera, en un congelador. Pero hay dos opciones que nos sacan del pensamiento y una es el sentir.
lo que hoy te une a tu hija es el sentir. Hay una cosa que es muy, muy importante. Cuando entramos en un agujero o en este caso en un callejón sin salida, la única salida es por donde entramos. Y si entramos por el amor a ella, si entramos por el amor a él, la salida tiene que ser por ahí. No hay otra. Mm. Porque no hay otra salida. No podemos abrir un hueco, romper la pared, destruirnos a golpes o a críticas o a culpas, sino volver a rescatar lo que nos unía, lo que nos une, lo que persiste a través del tiempo, aunque haya ocurrido esa no presencia, aunque no hay separación, lo empezamos a sentir más cerca. Y es el amor. Entonces, sentir todo lo que sentimos. Hay sentimientos que no nos gustan sentir, pero paradójicamente son los que más funcionan. La tristeza, no nos gusta sentirla, pero la tristeza tiene un propósito. A mí me gusta estudiar para qué sirve cada cosa, como para qué sirve un destornillador, para qué sirve una polea. Si entendemos para qué sirve, la usamos para lo que es. Y la tristeza sirve para que vayamos al interior y para que nos demos cuenta lo que ese ser significaba en nuestra vida y podamos reconocer. Cuando el cerebro reconoce, genera un estado ideal que se llama gratificación, gratitud. O sea, cuando yo reconozco lo valioso de algo, cuando tú reconoces lo valioso de lo que estás haciendo, cuando tú recibes el reconocimiento de alguien, de un padre, una madre que te agradece por lo que estás haciendo, en ese momento la gratificación te da recompensa, te da paz al presente, sentido al pasado y propósito al futuro. Entonces, pensar poco no se resuelve intentando no pensar, sino se resuelve sintiendo más, con autenticidad nos permitimos sentir la tristeza, el dolor y la alegría que exista, porque todos los sentimientos pululan. Y la tercera condición es moverse más. Y tal vez es muy importante entenderlo desde la biología. Los seres humanos, como cualquier especie biológica animal, cuando somos agredidos, y en el sentido de un duelo es una agresión, necesitamos utilizar esas hormonas que liberamos como acción. Me explico. Son hormonas del estrés, como el cortisol, la adrenalina y muchas más que nos obligan a movernos. Cualquier animal cuando es agredido huye o se enfrenta. Y ese movimiento físico le libera esas hormonas y las usa, no se acumulan, no dan hipertensión, taquicardia, insomnio, desesperación, Mm. desfallecimiento, todos los Toda síntomas la que se ansiedad acompañan en un que duelo. da, Sí. sí, Entonces hay que moverse más. Y el movimiento es tal vez la primera y más importante estrategia. Yo hablo de movimiento en cuatro ejes de la vida. El primer movimiento es físico. La gran mayoría de personas estamos en movimiento verbal, que no da más del 10% de la solución, pero ayuda. Pero el movimiento físico para mí, en mi escala de aprendizaje y de valores, es más o menos una tercera parte de todo el proceso. Hay que hacer ejercicio. Cuando uno no duerme en un duelo es porque no ha liberado suficientemente esas hormonas de supervivencia, que son hormonas del estrés, porque sentimos que nos estamos muriendo y nuestro cuerpo lo siente y lo vive como una amenaza y necesita moverse. Y moverse es hacer ejercicio, ejercicio intenso, ejercicio que saque la rabia, por ejemplo, por la impotencia, que saque la culpa, el dolor, el miedo. Eso se puede hacer con ejercicio sin destruirnos ni destruir a otras personas y, por supuesto, liberando tensión y mejorando nuestra salud. También hay que moverse en dos direcciones más. Hay que moverse en una dirección que yo llamo creativa. Hay que utilizar lo que se siente como creación y ahí viene el arte, que sería el dolor sin la poesía o que sería la poesía sin el dolor, porque por ambos nos podemos juntar. ¿Qué sería la música en los pueblos que contamos las historias de dolor, los duelos no resueltos a través de la música, a través de la pintura, la escultura, incluso simplemente la postura de las personas en un pueblo? O sea, la sí, creatividad es liberadora. Pero también hay que moverse a algo que es muy interesante, al sentido, al propósito. Y ahí es donde te estás moviendo tú. O sea, hay que sí, encontrarle un sentido, un para qué. Hay que moverse más, a darle un sentido a eso que yo siento, porque probablemente no puedas saber por qué ocurrió, pero ese para qué le da un sentido, le da una dirección, le da una salida, porque estoy agobiado por el dolor. Entonces, me muevo más a hacer ejercicio, me muevo más a hacer arte, me muevo más a expresar lo que siento, por supuesto, si es llorar, llorar, si es reír, reír, y me muevo más en contarle un propósito, y aparece la vida espiritual y ahí aparece la vida del servicio. Cuando alguien se mueve en todas esas direcciones, aparece un propósito donde nos damos cuenta que hay otras personas que están como nosotros, peor, igual o mejor, pero que entre todos nos podemos ayudar y al mismo tiempo le damos un propósito a todo eso que sentimos como una fuerza para actuar, porque tu dolor y tu amor, mezclados desde el amor y no desde el dolor, son los que le dan la fuerza para que tú hagas esto que estás haciendo un lunes de fiesta o lo que sea. sí. Quiero decirte varias cosas y quiero tomar la vocería por esta comunidad linda que está ahí, que de pronto hay unos que no están aquí en Bogotá, que no sería tan fácil para ellos sentarse con una eminencia como lo eres tú, Santiago, porque
desde esta mañana que empecé a anunciar el en vivo, tengo muchas personas escribiéndome y no se iban a perder esta oportunidad de escucharte con todos tus conocimientos y que lo que nos puedes enseñar. La primera, si yo te digo a ti, hay un tiempo específico para que una persona empiece a entender estas tres formas de llevar el duelo adecuadamente, o eso pasa, no sé, eso pasa cuando la persona esté lista, con todos es diferente. Esa es mi primera pregunta. La segunda te voy a hablar desde mi posición. Tú a mí me dijiste cuando nos vimos la primera vez, Jimena, haz ejercicio, me acuerdo, y me dijiste, haz ejercicio hasta el cansancio. Y cada vez que salgo, digamos, a caminar con mis perritas, que es lo máximo que hago, yo me siento agotada, te quería decir, me siento agotada siempre, yo siempre estoy cansada, últimamente estoy durmiendo mejor y duermo demasiado, entonces quería que me contestaras a eso. Y la tercera pregunta es, si todo el mundo encuentra un propósito en el tema de la expresión con el arte, porque he escuchado eso de hacer una canción, de escribir un libro, hay personas que se dedican a pintar. Entonces quiero saber de esas tres. ¿Cuándo más o menos uno empieza a encontrar el norte? ¿Qué pasa si un paciente o alguien que te consulta te dice, es que no puedo, físicamente no puedo hacer ejercicio hasta cansarme? ¿Y cómo son esas expresiones por las que uno puede conducir el dolor tienen que ver con el arte, si todas es con el arte o con otros tipos de movimiento, pues? A veces pensamos que el arte es una expresión externa, pero tú puedes hacer arte creativo a través de lo que yo más recomiendo a las personas, lo tengo aquí en mi mano, es lo que es simple y llanamente un diario. Sí. Esto es un diario de Escribir. duelo es reconstruir la relación con el ser perdido, es comunicarnos a través de lo que le iría a contar a esa persona. La llamarías por teléfono, le contarías cosas, pues lo escribes. Sí. Y esto a tu cerebro le sienta mucho más. Escribir es súper terapéutico, es una forma artística, no necesariamente hacer poesía, no necesariamente hacer canciones, no necesariamente hacer pinturas, otras. Esta es una forma más simple y más poderosa. Me preguntaste el tiempo, pero quiero decir cómo funciona los conceptos en el cerebro y es tal vez lo más importante para entender. Un concepto es una categoría que yo le doy a algo y ese concepto me termina desarrollando las posibilidades de sentir diferentes tipos de emociones. Pero esto en la práctica, para que me haga entender, es muy sencillo. Hay un concepto que es nefasto para el cerebro y es no puedo. Porque si yo digo no puedo o no quiero, que son equivalentes para el cerebro que no vive la expresión de la realidad, sino que la recrea. Mucho el cerebro me recrea lo que yo estoy sintiendo, que mi vida es una desgracia, me la recrea, me hace sentir así. O que mi vida es una oportunidad y me la hace vivir así. Entonces, cuando yo digo y me digo no puedo o no quiero cualquier cosa, lo que hace el cerebro es que me va a dar todas las condiciones de disculpa para recrear esa realidad. No puedo hacer ejercicio, el cerebro me va a dar 10 disculpas. En cambio, si yo digo no sé cómo hacer ejercicio y lo voy a intentar, si sea caminando, el cerebro me va a cambiar. Ahora, ¿qué ocurre cuando te mueves? Te cansas. Y yo quiero que te canses, te lo decía ese día y se lo diré a todos mis pacientes. Sí. Cuando te cansas, empiezas a dormir más. Cuando te empiezas a dormir más, te empiezas a recuperar. Si Sí. tú no paras, ese estado de hipervigilancia que produce el duelo te agota sin moverte. Es mejor que te agotes moviéndote porque te renuevas. Si te agotas sin moverte, te enfermas. Si te agotas moviéndote, te renuevas. Entonces hay que entender que vale la pena intentarlo. Y así sean 2 minutos, así sean 5, así luego sean 10. Pero no decir no puedo. Decir no puedo no es adecuado para tu capacidad. Lo que tienes como posibilidad es no sé cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál es la ayuda que podrías recibir de alguien que te acompañara a moverte? Que si hay un momento, un tiempo determinado, yo creo que las primeras 3 a 6 semanas son claves para empezar a moverse, Sí. porque se ha acumulado mucho dolor, porque se ha acumulado muchas secreciones endocrinas que van a afectar la salud. Yo no soy psicólogo, aunque Sí. trabajo todo esto, soy médico. Entonces yo siempre veo los aspectos integrales, veo la cantidad de enfermedades autoinmunes, de enfermedades neoplásicas, de hipertensión y de muchos trastornos que son biológicos que ocurren después de una pérdida que no se afronta. Yo no hablo de superar un duelo, yo hablo de afrontarlo, yo hablo de crecer con él, hablo de actualizar la relación con el ser que está, hablo de hacer un proceso posible, no un proceso ideal. No existen ideales, existen posibilidades. Entonces, la posibilidad que tú tengas de moverte más, hazlo. La posibilidad de generar un encuentro a través de un diario, hazlo. Y la posibilidad de encontrar un propósito,
no depende de algo trascendental, sino algo que tenga sentido. O sea, cuando uno le encuentra sentido a algo, lo valora completamente distinto. Yo funciono desde la neurociencia, cómo funciona el cerebro, cómo el cerebro interpreta la sensación de pérdida, cómo interpreta. Hay una cosa que es bellísima. O sea, la vida espiritual es poder sentir que somos incluidos o inclusivos por una vida diferente. Y cuando una persona es madre como tú, sentir que hay una vida que está en ti, eso es una cosa maravillosa. Ahora lo que tú estás haciendo es que esa vida que estuvo en ti te está permitiendo sentir que puedes incluir una vida más grande de otras personas o madres o padres. O sea, el mismo principio del amor que te permitió incluirla a ella, te está permitiendo incluirnos a otras personas en tu amor y en tu dolor. Y ese es un principio bello de la vida, cuando usamos los mismos recursos que nos dio la biología para comprender nuestra posibilidad de recuperación. Por eso el ejercicio se vuelve útil. Por eso la comunicación, que es lo que nos hace falta, se vuelve una opción. Por eso la capacidad creativa se vuelve una transformación. Es la energía sexual que da vida, la energía sexual en el sentido, a veces suena sexual como algo genital, pero es la que da las flores, que hace que florezca, que una semilla de este tamaño se vuelva un árbol de 50 metros. Esa realidad es la misma energía que tenemos para crear. Entonces, usar el arte y la creatividad, hacer el movimiento y la renovación, y usar el propósito y el sentido, son estrategias que están diseñadas para empezar lo más pronto posible, pero ese tiempo lo determinan dos cosas fundamentales: un acompañamiento saludable y algo que yo llamo determinación. O sea, determinación. Necesitamos hacer esa determinación porque nadie lo va a poder hacer por nosotros. El duelo es una experiencia que se hace de manera personal, estando acompañados. De manera Sí, personal. Nadie puede hacer el duelo por ti, pero sí puedes estar acompañada. Por eso la palabra más bonita que hacemos los que estamos al lado se llama acompañar. sí. Acompañar significa aquel que comparte el pan. Eso significa la traducción. Compañero es aquel que te da el pan. Entonces, acompañar es que compartamos el pan los dos, tres, las 10, las 1000 personas que estamos en esto. Qué bonito eso. Y es importante saber escoger a quienes te acompañan, porque puede Claro. haber un mal compañero o una mala compañera de duelo. ¿Cuál sería un compañero ideal del duelo? ¿Qué tendría que ser una persona para los que están aquí conectados porque un familiar está atravesando por un duelo? Y a veces me escriben también preguntándome eso, no sé qué hacer, no sé qué decirle, no sé cómo ayudarla. Yo creo que a veces nosotros tenemos que hacer un ejercicio particular. Yo como médico que trabajo en duelo siempre les digo a los alumnos, ya tengo una formación nueva que empieza con la Universidad del Rosario, y siempre les digo, lo primero es que yo tengo que permitirme sentir lo que estoy sintiendo para poderme ser conmigo mismo comprensivo y compasivo y serlo con otro. Mejor dicho, nosotros no queremos estar en esa situación del otro, entonces tengo que poderme comprender que no quiero estar en esa situación, que no me gusta lo que estoy sintiendo y ser comprensivo conmigo. Si soy comprensivo con mi incapacidad, seré comprensivo con la incapacidad del otro, de lo que está viviendo. No seré juzgador, no seré ni siquiera consejero, no es tanto dar consejos, acompañar es compartir el pan. Entonces, tal vez hay más preguntas que consejos. Sí, La primera pregunta es, ¿puedo permanecer al lado tuyo? Si quieres en silencio o si quieres escuchándote y hablándote. Lo que tú consideres en silencio escuchándote y si quieres hablándote. O sea, es ir preguntando. Porque las relaciones se construyen, pero los eventos nos sacan a nosotros. Un evento de una pérdida hace que esa persona que ayer podría ser mi mejor amiga o mi mejor amigo está tan ensimismado y tan dolido que el vínculo hay que volverlo a construir. sí, Es básicamente como, yo le digo a las personas, es como si tuviéramos una partida de naipes y nos volvieran a barajar. sí. Todas las partes que estaban no funcionan igual. El centro era mi hija, mi hijo, ya no lo es, la vida era esto, ya no lo es. Entonces, tenemos que volver a adaptarnos a esta nueva realidad, no suponer, no supongamos nada, no supongamos que debe estar triste y entonces cuando lo vemos reírse nos ponemos bravos, no supongamos que debería estar preparada porque llevaba muchos años enfermo, no supongamos nada, descubrámoslo en ese presente. Mucho mi recomendación es acompañar, es estar en presente, dispuesto a cualquier cosa. Entonces uno le dice, hola, vine a acompañarte. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer en este momento que te sea útil? Y ahí empieza uno a preguntar, voy a estar aquí en silencio. Y si la persona le pregunta o le habla, entonces nosotros podemos empezar a interactuar, pero nunca invadir. Yo lo llamo las 3 Cs, esto ya es una parte terapéutica. Contacto, que es poderte tocar con la mirada, con la palabra, con la presencia, no necesariamente hablar. O sea, que yo pueda saber que te toco,
No digo físicamente necesariamente, no voy a tocarte si no te he tocado primero con la mirada, si no te he tocado primero con la presencia. Cuando tú ya me acoges, entonces empiezo a comprenderte, te observo y me doy cuenta en qué actitud estás, en qué posición estás física. Puedes estar que no quieres que te toque nadie, yo que te voy a abrazar si tú estás totalmente contraída. Y luego te puedo contener, contacto, comprensión y contención. Es la actitud que cualquier acompañante de duelo, compañía, compañero, digo, el compañero de duelo tiene las tres Cs: contacto, comprensión y contención. O sea, contención es cuando esa persona se permite ser contenida, cuando se permite ser acogida. En el duelo sentimos mucho frío emocional, mucho vacío existencial, pero Miedo. nunca necesitamos es que las personas nos respeten en ese momento. Porque el duelo tiene, para mí, la definición más bonita que encontré de duelo hace muchos años, es sembrar la semilla para recuperar los frutos. Y esto significa que son tiempos. Una semilla no da frutos apenas la siembres, ningún árbol da frutos. El árbol primero echa una raíz que es profunda, que es difícil, que además no encuentra la luz, y luego sale un tallito después de haber sacado un buen tiempo en la profundidad sus nutrientes en el mundo interior, luego sí sale a la luz. Y necesita esos momentos de oscuridad. El duelo es oscilante. Sí. A veces nos sentimos plenos, radiantes, y 2 o 3 minutos después un recuerdo nos lleva a la profundidad de la raíz. Y esa oscilación constante es la que hace que se construya un árbol adecuado. Y el duelo además es periódico. O sea, los recuerdos, ahora viene la Navidad y es muy importante saber que esas fechas compartidas volvemos a vivir experiencias de duelo, que esos momentos compartidos nos recrean la ausencia, que esas circunstancias donde anhelábamos estar con la otra persona nos demuestran nuestra, digámoslo así, sensación de minusvalía. Y es comprensible. Nosotros en el duelo tenemos que estar dispuestos a estar mal para estar bien y permitirnos estar bien y luego volvernos a permitir estar mal. Si nos permitimos sentirnos mal, es para podernos permitir sentir bien. Y permitirnos sentir bien sabiendo que volveremos a estar mal. Y esa combinación es la que le da sentido a la vida. Santiago, y tú, desde tu conocimiento, ¿tú crees que si hay unas etapas del duelo, de las que tanto se hablan, que pues es por la científica Elizabeth Kubler-Ross, sí crees que está así? Yo sé que es, y ya lo he dicho mucho, que no son lineales, pero ¿crees que sí existen esas etapas? ¿Cómo lo manejas y lo ves tú? Cuando yo me formé en la década de los 80, aprendí eso. Y tal vez se volvía como una línea de manejo que uno empezaba cuando había un duelo. Lo primero, pues se venía el impacto, uno negaba, luego se volvía rebelde, negociaba, se deprimía, resignaba y aceptaba. Sí. Bien, eso es como una posibilidad que exista, pero a mí me gustan más las otras versiones que trabajo desde entonces, desde después de eso. Pues J. Gordon es un psicólogo norteamericano que habló de tareas del duelo. Sí. Entonces, las etapas son como condiciones que ocurren, tareas son cosas que tú haces. Y la primera tarea es aceptar que se perdió, aceptar la pérdida. Pero aceptar no es una cuestión solamente de palabra, sino es de expresión. Entonces, para aceptar hay que expresar los sentimientos. Y hay básicamente, además de la tristeza, que es la emoción y sentimiento predominante, hay otras cuatro que son fundamentales: la rabia, la culpa, el temor, el apego y el sentido de la vida. Esas cinco, esas seis, pues contando la tristeza, generan lo que nosotros llamamos la posibilidad de que tú puedas aceptar porque expresas. Lo que no podemos hacer es aceptar simplemente como hacen muchos varones. Esta es una característica muy masculina. Listo, yo lo entiendo, así es la vida, Mm. porque nuestro cuerpo, nosotros somos un cúmulo de memoria, es tal vez lo que no nos damos cuenta. Somos tan cúmulo de memoria que todas las experiencias compartidas con el hijo, con la hija, con la pareja, con el amigo, están impregnadas en nosotros, por eso nos duele, porque algo de nosotros se muere con el otro ser, pero también, y ahí viene lo valioso, algo de ese ser vive en nosotros. Por eso honramos viviendo a quien murió, para que la vida del otro esté en nosotros mientras nuestro pedacito muere allá, el pedacito de él, de ella vive acá. Y ese es el regalo que le damos al ser, porque él no vive porque no puede vivir, pero nosotros no podemos impedir la vida cuando estamos vivos, sino facilitar, y eso es honrarla. Y hay una cosa que se vuelve súper importante: reconocer que nos sentimos mal. Sí. Esto nos cuesta creer que yo ya lo tenía integrado, que yo ya sabía que iba a pasar, que yo ya esperaba que eso ocurriera. Es que ya a uno viejito le tiene que pasar. No, nos duele. El duelo
es la reparación a ese dolor. Entonces hay que permitirse sentir el dolor, hay que permitirse sentir mal, hay que permitirse sentir triste. Hay varios estudios científicos, yo como médico me voy bastante por ese lado, por investigaciones, y hay unos que demuestran, por ejemplo, que esa experiencia de duelo es de las cosas que más nos capacita. Es como lo podemos hacer un símil con una fractura de un hueso que se fractura y se vuelve a reparar, queda más fuerte que el anterior. Si no se repara bien, queda más inestable. Entonces, un duelo es una reparación. El duelo no es la pérdida, el duelo es la reparación. Cuando la gente dice en duelo, estoy en duelo es como si estuviera perdiendo. No, en duelo estoy reparando lo que perdí, estoy haciendo algo, estoy haciendo que las cosas pasen. No estoy esperando que el tiempo lo haga. El tiempo, si yo tengo una semilla y lo pongo encima de aquí de una mesa, nunca va a crecer. Puede ser una semilla de una planta de hace 1000 años y estar ahí. Pero si yo la siembro, va a ser el proceso hacia adentro de la tierra, la oscuridad, el mundo interior, la fatiga, el frío, el abandono, la soledad, para rescatar. Y lo que más me gusta, después de estas 4 tareas, aceptar que se perdió, expresar, aprender a vivir sin el ser perdido, volverse a motivar por la vida de los vivos, es abrazar la tristeza, rescatar la gratitud y recomponer el amor. Y ese es el proyecto que yo hago con los pacientes. Y lo hago a través de esa triada que te dije, que es moverse más. Pensar poco. Creo que se congeló. Yo te escucho, Jimé, ¿me Ya, escuchas? se te congeló. Ya, Sí, quedó el moverse más y yo te estaba repitiendo, pensar poco y sentir sentir mucho, que me las y apunté. moverse más. Ujú. Y me encanta tanto, porque el tema, y hay esa expresión en inglés que es cuando uno es un overthinker, cuando uno es esa persona que piensa todo demasiado. Imagínate que esa es una característica mía y pasa esto y Dios mío, como sí, ese rasgo de mi personalidad salió a flote y puedo entender a los que escriben porque es que uno da vueltas todo el día lo que pasó, cómo pasó, pero que si yo hubiera, pero que yo hice, pero por qué hice, y eso hace tanto daño, y hoy cuando me lo decías, y estaba lavando los platos en la cocina, y decía, voy a lavar los platos y a pensar en que estoy lavando los platos y ya, porque ese tema de estar dándole es como coger una herida que está abierta y poner un limón y hacerle, y es como lastima de verdad, y qué sencillo es tener la determinación de no estar pensando en el asunto tan doloroso que no podemos ya darle remedio ni solución porque ya pasó. Sobre todo porque hay una cosa que es tal vez el sentido, y voy a hablar desde lo práctico. Tú tienes un pasado que no puedes cambiar, pero tienes un presente que es el pasado de mañana que sí puedes cambiar. O sea, lo que pasó ocurrió, pero lo que va a pasar está por ocurrir. Exacto. Y tú no puedes cambiar ese pasado de hoy, pero puedes cambiar el pasado de mañana que es hoy. O sea, puedes hacer acciones que vas a construir. Y lo que sí podemos hacer los seres humanos es ser conscientes que nosotros estamos todo el día sembrando experiencias para el mañana. Por eso es tan importante, y aquí voy a hacer un énfasis en algo que intento siempre poner como relativamente en esta época que viene, que es la de Navidad. Sí. Y es que cada cosa que yo hago, a mí me gusta cómo funciona el cerebro, es lo que más estudio, y cómo funciona el corazón también, porque el corazón tiene un cerebro y también el tubo digestivo, o sea, cómo funciona el sistema que modula la conciencia en el cuerpo. Y es que el cerebro no sabe olvidar, no puede olvidar, pero el cerebro sabe lo que nos llamamos sustituir. Sí. Y la memoria es el último recuerdo. Entonces el cerebro sustituye y crea nuevas memorias, como cuando uno escribe en Word y uno puede volver a escribir. Sí. Entonces, si yo el 24 de diciembre del primer aniversario, como es tu caso de febrero a este diciembre, Sí. si tú no puedes hacer algo valioso, el siguiente diciembre vas a tener todavía más dolor. Pero si tú haces algo, por ejemplo, ¿qué haría yo para ella? Le daría un regalo. Bien, voy a utilizar ese mismo amor, ese mismo regalo y se lo daré a alguien, porque lo que yo quería era darle un regalo. Lo que quiero, ese era un sueño, lo voy a hacer. Ya no lo haré seguramente en las mismas características y adornos y cosas, pero voy a hacer lo mismo. Sí. Voy a tomarme un tiempo, buscar algo que le sea muy agradable a ese alguien que ni siquiera conozco, pero porque yo lo hago por el gusto. Porque hay 3 tipos de gratitud. Lo que más nos sana del duelo es la gratitud.
Biológicamente, las áreas cerebrales que más se transforman y que más sanan una experiencia de pérdida son las áreas relacionadas con la gratificación, que son las de recompensa. Son otras áreas que nosotros llamamos ahorita, por ejemplo, cuando una madre está lactando, tiene una gratificación muy diferente a cuando yo recibo un regalo. Son Sí, áreas del cerebro distintas, que no voy a entrarles en complejidades porque no importa. Y hay una tercera condición de gratificación que es cuando yo me puedo gratificar del bienestar de otro que ni siquiera conozco. Eso ya sí, se llama compasión. Y eso es sí, lo que tú estás logrando. Cuando tú logras que alguien que ni siquiera sabes qué le pasa se sienta sí, mejor, esa sí, gratificación, tu cerebro la valida, tu nervio vago lo sí, tranquiliza, produce muchos estados. sí. Y puede tener eso mucha explicación con lo que me pasa aquí con este ejercicio, con lo que ha pasado con mis redes sociales. Si me estás oyendo, ¿cierto? Sí, por supuesto. Sí. Que yo, eso, el solo recibir un mensaje de una persona desconocida para mí que me diga que le sirvieron mis palabras, me llena mucho el corazón pero tiene que ser, esa es la explicación, lo que pasa en el cerebro, es gratificante para mí saber y me da propósito. Y te quería decir también a propósito de lo de las fechas, y es que el primer cumpleaños de mi hija, para mí en el cielo, que fue el 17 de julio, hice algo muy parecido a lo que estás narrando tú, que podría ser en el primer diciembre. Yo decidí celebrarlo también, invité a sus amigos, que le escribiéramos una carta, o sea, yo quise hacer un día especial así, contrario a quedarme encerrada llorando, que pues obviamente tenía ganas de hacer eso, pero me También. obligué a hacerlo, pero me obligué a hacerlo especial y fue, lo pasé para mí, fue especial y fue bonito y ahora me están dando ideas también para esta primera fecha, porque ya lo estoy pensando para diciembre. Yo sé que es difícil, y ahí va otra pregunta. Cuando ahí escribe alguien, no, pero es que para todo el mundo no es así de fácil, no, para todos el duelo no es así. ¿Qué hacer cuando alguien no tiene la determinación, Santiago? Y es que me ha escrito gente que me dice, es que hace 2 años se murió mi esposo, es que hace 5 años se murió mi hijo, mi mamá, y es que no lo supero, y es que no quiero vivir. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona? ¿Qué le podemos decir? Las primeras veces ponen la marca para las siguientes. Esta mujer Sí, que yo quiero mucho, que tú yo la conoces, está amo. escribiendo. Sí, Sí, somos aquí, digámoslo, amigos de experiencias. sí, Eso es, tú pones una primera experiencia que va a marcar las siguientes. Puede que la primera no te guste, como la primera vez que madrugas para hacer ejercicio, pero la segunda será más fácil. Yo le digo a las personas que cometemos un error siempre que intentamos hacer las cosas bajo el parámetro de fácil o de difícil. Para mí es el peor error para la motivación. La motivación de fácil es desmotivante. Ah, eso es fácil. ¿Para qué lo hago? La motivación de difícil es incapacitante. Ay, ¿yo para qué lo hago si no lo voy a lograr? En cambio, la motivación de voy a ver qué pasa, que es la que hace un niño. Por ejemplo, si tú le dices a un niño que haga algo, él no está motivado por lo fácil o por lo difícil, sino por saber qué es lo que ocurre. Entonces, la sí, única motivación que yo le digo es hagámoslo para ver qué ocurre. por curiosidad. Hagámoslo para ver cómo. Y eso fue lo que tú hiciste. Tú Ujú. hiciste no por fácil o por difícil, sino para ver qué sentías experimentando todo esto. Y lo que hiciste fue crear una nueva memoria para que el siguiente cumpleaños tenga el dolor de la ausencia, pero la validación de tu acción en presencia. Y esto es una transformación que es real. El cerebro no puede olvidar, pero puede sustituir. La memoria es el último recuerdo. Tú puedes generar nuevas memorias. La clave de la vida es crear nuevas memorias. Nuevas memorias que se asocien. Hacer un duelo, voy a usar el término moderno, es actualizar el app. La app de amor que tenemos con la persona que ya no está. No dejarla guardada, incapacitada, sino actualizarla, porque lo que nos une y lo que tiene sentido es el amor, pero lo hacemos pasando por la noche oscura de la tristeza y rescatando lo que llamamos gratitud. Pero es muy importante esto, cómo funciona la gratitud en el cerebro. El cerebro reconoce, cuando yo reconozco el valor de algo, mi cerebro agradece. Gratitud no es que yo te dé las gracias, sino que yo reconozca lo valioso que tú estás haciendo. Pero cuando yo digo gracias, thank you, dzień dobry, como lo quieras decir, la palabra que tú quieras decir en cualquier idioma, no importa. De pronto tu cerebro no la entiende. Pero si tú reconoces lo valioso de algo, cuando tú reconoces lo valioso de una experiencia, tu cerebro se gratifica. Y hablaba que hay tres tipos de gratitud. Hay una gratitud por lo que recibo, hay una gratitud que yo doy y alguien recibe, por ejemplo, esa es una gratitud biológica muy distinta.
Siempre cuento que es la gratitud de la lactancia. Cuando tú lactas, tu bebé, el bebé, la bebé, recibe la leche y tú te gratificas porque liberas oxitocina. Entonces, cuando tú haces una acción que alguien lo gratifica, liberas oxitocina, que además es analgésica. Es Sí, fundamental que quita el dolor del parto, sí. que además da euforia, da confianza, que es una sensación que poco se da, y da sensación de pertenencia, que la llamamos apego en la biología. Pero hay todavía más opciones. Cuando tú empiezas a hacer estas labores, cuando una madre construye una fundación, cuando alguien tiene la determinación de que alguien está doliendo y yo le voy a ayudar, eso produce una analgesia mucho más poderosa. O sea, es el mayor antídoto del dolor. Es además el más capacitante porque es una motivación permanente. ¿Qué es lo que hace un alcohólico? Yo quiero Mm, recordarles a ustedes que los cerebros funcionan muy parecidos en estas pérdidas como cuando estamos en una adicción. sí, Estamos adictos al dolor o estamos adictos a una sustancia, y esto suena un poco extraño. No queremos estar ahí, pero estamos dependientes. sí. Pero un alcohólico deja de beber y dice, solo por hoy no voy a beber. Y al día siguiente, que ya pasa un periodo de tiempo, dice, y ahora, no solo no voy a beber, sino que voy a acompañar, me voy a volver padrino de otro que no va a beber. Y Ujú. ese, ayudar a ese otro que no va a beber, que yo lo voy Qué a lindo padrinar, me ayuda eso. a mí a reforzar mi propósito y me ayuda a sanar mi sensación de carencia y mi voluptuosidad, compulsividad a consumir, mi Ujú. deseo de quedarme en la cama otra vez, mi motivación de no hacer nada, mi condicionamiento de incapacitarme, pero todo eso se resuelve con determinación, disciplina y una palabra que yo utilizo mucho y que suena muy raro en el duelo, que se llama disfrute. Esas tres ¿Cuál, palabritas van de la mano. cuál es? Disfrute. Yo sé Disfrute. que tú estás disfrutando lo que estás haciendo con dolor. Uno puede Ujú. disfrutar con dolor. Cuando Sí, uno se saca una carachita, disfruta el dolor. Entonces uno, porque las áreas cerebrales que están en el placer y el dolor están unidas. O sea, uno puede tener un disfrute a pesar de tener un dolor. Pero la diferencia entre disfrute y distracción es muy biológica. Así como todo esto lo abres de la neurociencia. No quiero aburrirlos con tecnicismos, pero me interesa mucho trabajarlo entendiendo cómo funciona este el espacio donde cerebro. yo vivo, que es mi cerebro, es Sí, de todos. Porque tenemos las mentes de todos los seres humanos tienen factores comunes, los cerebros son totalmente distintos, somos como huellas dactilares, pero los dedos funcionan muy sí, similares, es lo que yo digo a la gente. Sí, tu cerebro y el mío son muy distintos como las huellas dactilares, pero las manos funcionan más o menos igual en todas las personas. Entonces, yo puedo generar entonces disfrute aún teniendo dolor, pero es muy diferente a la distracción. La distracción es me evado. La distracción es me voy a ver un día completo de Netflix. mm, La distracción es voy a beber para sí, olvidar. La distracción es me voy a conseguir una pareja para suplantar a la anterior. Eso sí, no sirve, eso no sirve. Eso mm, te mete más en el dolor. En cambio, lo que es la inmersión, el propósito, el meterme a la profundidad y utilizar eso que siento es la transformación. Lo que te dijo Gaby, que es una especialista a la que conozco y quiero mucho y sí, admiro, eh, esa transmutación, esa sí, transmutación. Transmutar es lo que dirían los alquimistas, que el plomo se convierte en oro, que le quitas lo que le sobra para lo que es brille. Y el sí, dolor tiene en su interior la debida recompensa de amor. sí. Lindo, qué lindo lo que me acabas de decir y qué importante reconocer, porque como explicas cómo funciona el cerebro, entiendo yo y le encuentro sentido, que a veces, pues como el cerebro también es tan engañoso, llega esa voz que dice, pero ¿qué estás haciendo? Pero ¿por qué estás contando todos los días lo que te pasa? Pero es que quieres inspirar lástima, yo también me lo he preguntado a veces, porque he sido muy honesta, Santiago, porque hay días en los que no he querido vivir y en los que no me siento bien y lo cuento también, pero me estás reafirmando y es muy importante para mí, te lo agradezco y ojalá los que están aquí necesitando escucharlo, que sí, sí tiene sentido el hecho de uno compartir lo que a uno le pasa, saber que hay otras personas que lo sienten y encima de eso poder ayudar, porque yo a veces hay días en los que no me siento tan bien, pero tengo unos segunditos de bienestar cuando veo el sol en la mañana, entonces me inspiro y escribo algo lindo y digo, ojalá esto le ayude a alguien y yo misma leyéndolo también ya me siento Ese eres mejor y es tú, como, Gaby. es un Ser tema, compasivo, mira, sí, hay que hacer una cosa que tal vez no nos podemos olvidar. En un avión, cuando dicen, oye, antes de ponerle el oxígeno a alguien, ponte tú el oxígeno antes de auxiliar a otra sí, persona. Entonces hay sí, que ser, por eso les decía hace un momento que siempre que vamos a acompañar a alguien en duelo, primero tenemos que ser comprensivos con nuestra incapacidad. sí, O sea,
hoy me siento vuelto mierda, vamos a decirlo en ese lenguaje. Total, esa Pero es la hay alguien que expresión. también lo está. Si de pronto Sí. me doy un poquito de ánimo, eso que yo siento por mí, de pronto me permitirá sentirlo por otro y ese otro me va a dar más ánimo de seguirlo haciendo, porque a mí me gusta el lenguaje del corazón. El duelo se resuelve con el lenguaje del corazón que transforma el cerebro. Hay 3 experiencias del lenguaje del corazón que cambian al cerebro. Esto ya la neurociencia lo ha puesto en un lenguaje muy bonito, porque nosotros tenemos, el cerebro es el que está sufriendo, pero el que lo puede sanar es el corazón que nunca para. Y el corazón todo lo da para recibir. El corazón late, se contrae, lleva la sangre al cuerpo y en el momento que termina la contracción y se dilata, que se llama diástole, recibe su sangre. Dando es como se recibe el camino de Francisco de Asís. Cuando Qué el lindo. corazón empieza a gobernar a través de 40.000 neuronas, las 87.000 millones, es una proporción de gigante de diferencia, pero esos 40.000 en orden modulan 87.000 y nos ponen en resonancia. Y ese corazón está dispuesto a darse siempre, en cada momento. Ese corazón tiene 3 grandes, digámoslo, condiciones que son las que nos transforman. Una se llama la gratitud, que es la que yo más promulgo para que se utilice. Una segunda es una característica infantil que se nos olvida y es la que tendríamos que tener como desarrollo espiritual todos los seres, se llama el asombro. El La asombro es capacidad. reconocer que es la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer la grandeza de todo y la insignificancia que nos permite disfrutarlo. Me explico. Viendo una magnificencia del cosmos, de que el infinito del mundo está. Y por ejemplo, el asombro de todos los momentos bellos que pasé con él o con ella, de todo Sí. el regalo que me dio la vida. Cuando me logro asombrar, mi cerebro cambia la percepción de incapacidad por la de posibilidad aún en la insuficiencia, me refiero. No soy el dueño del universo, pero lo puedo disfrutar. Y la Qué tercera lindo. condición del corazón, del lenguaje, se llama esperanza. La esperanza es diferente a expectativa. La expectativa espera que algo pase. La esperanza es la fe, que se llama cristiana, que tú la pones muy bonita Certeza en de lo tus que no se reflexiones. ve. Sí. La Y certeza de lo que no se ve, la fe. sí, y esa esperanza espiritual para el cerebro significa que no sé qué va a pasar, pero pase lo que pase, estaré dispuesto a vivirlo. Ese es el lenguaje del corazón. El corazón estará dispuesto a latir si tú estás enamorado o estás triste, si vas a dormir o te vas a mover, si vas a comer o vas a ayunar, si vas a estar bravo o estar triste, tu corazón va a estar dispuesto a moverse. Tu Sí. corazón te va a acompañar en tus delirios y en tu grandeza, en tu incapacidad y en tu poder. Ese es el lenguaje del corazón. Se va a asombrar porque estará siempre dispuesto a recorrer con un solo latido 2 veces y medio el tamaño de la Tierra a través de todo el bombeo que hace por la circulación arterial. Y estará dispuesto a reconocerle al cuerpo que le manda lo que le da la vida, que es la sangre, que es la gratificación, reconocer. Es muy bonito la fisiología del corazón cuando se combina con el cerebro. Yo lo trabajo todo desde el cuerpo porque es donde habitamos y es lo que nos duele. Y hacer un duelo es recomponer un dolor que no tiene sentido hasta que se lo damos, porque nosotros le damos sentido a eso y hasta que le damos sentido sintiéndonos parte de a otros que también les duele. Porque esto es muy importante, hasta que no reconocemos que a otros también les duele, no dejamos de ver nuestro dolor como incapacitante y empezaremos a vernos como motivante. Pero cuando entendemos que solo a nosotros nos pasó, nos sentiremos minusválidos. Pero cuando entendemos que muchos más lo tienen, nos sentiremos capacitados para acompañarnos. Qué lindo eso. Y esto que acabas de decir me lleva un poco a las lágrimas porque lo estábamos hablando con Laura Castro, que la conocemos, que acabamos de saludarla. Ella está ahí Sí, conectada. Tuvimos bello la oportunidad, yo ser. ya he contado en mis redes que nos hemos hecho amigas como si nos conociéramos de toda la vida porque hemos pasado por este mismo dolor. Su hija murió en el 2022, la mía este año, y hablábamos de algo que pues solo los que hemos vivido esto lo podemos describir así. Y es que yo le decía, yo a veces veo las fotos de Gaby y yo siento como qué alegría tener esta hija y que hicimos tantas cosas y que subimos y que bajamos y que nos reíamos y que nos teníamos apodos y eso enseguida empieza a generar, sin saberlo así, con esa explicación científica que tú acabas de dar, empieza a generar una sensación de bienestar en mí y de tranquilidad que casi llego hasta olvidarme. No es que se murió, sino me siento alegre y hasta orgullosa, pero es cuando profundizo en esos pensamientos y yo quiero invitar hoy a todas las personas que están ahí escribiéndome de sus hijos, de sus papás, de su pareja, pensar en eso y qué lindo como tú lo explicas, que es cómo se bombea el corazón esa sangre que llega al cerebro y por eso se siente uno también y tan aliviadito cuando genera
esas reflexiones. Y hablando de eso, de que te cuento que soy amiga ahora de Laura y que tengo varias ahí que están conectadas, que ya saben que ya son mis amigas, incluso algunas les he dado mi teléfono, conversamos. Yo a veces digo, ¿yo qué estoy haciendo, Santiago? Porque digo, pues te voy a contar qué me ha servido. Y ya cuando termino de hablar me siento bien y siento que ella se siente mejor y cuando me escriben a los días y me dicen, Jime, mira, yo también quiero poner fotos de mi hija, por ejemplo, y mira qué linda, o a veces hay semanas en las que me he puesto a subir memes, a reírme, y unas me han dicho, se ríen y les digo, nos tenemos que reír, hay que volver a reírnos, porque eso es tan bueno, incluso yo he aprendido que si uno engaña al cerebro y hace esto, hasta genera como dopamina, no sé, tú me dirás y me corregirás, hasta Bueno, engañándolo un dopamina es poquito, la de las ganas. o la Realmente hay muchos, serotonina. sí, más serotonina. Mira que esto es bien interesante. Cuando tenemos simplemente un deseo, hay una diferencia fundamental entre un sueño y un deseo. El deseo nace de una carencia. Digamos, deseo ganarme el baloto, no tengo el dinero y lo deseo. El sueño nace de una capacidad que se desarrolla. Entonces tú sueñas con darle sentido a tu dolor y por eso generas serotonina, que es la que te sostiene. Si tú deseas que se te quite el dolor, solamente produces transitoriamente dopamina a través de una distracción y luego tienes un vacío mayor de un displacer. Entonces el cerebro está muy capacitado para generar sueños y está también obviamente dispuesto a que lo experimentemos deseos. Pero los sueños nos transforman. Los sueños de grandeza de un proyecto como el que estás haciendo son los que te sostienen. Sí, En un sueño nos levantamos todos los días. Usain Bolt hizo 20 años de sueño para correr 10 segundos y ganar una carrera de 100 metros. Cuando era un incapacitado en el sentido biológico, tenía una discapacidad, una pierna más corta. sí, Cuando un ser humano sueña, todo el universo conspira, dice Pablo Coelho. Cuando un ser humano desea simple y llanamente su propósito es tan transitorio que es un plan que no lleva sino más carencia. Y ahí caemos en adicciones y en incapacidades. Entonces el cerebro lo modula muy distinto, más por el camino de la serotonina que por el camino de la dopamina y más por un camino que me gusta más que es el anandamida, que es el de la dicha y el éxtasis, que se logra cuando tú te das cuenta del propósito y el sentido. Cuando la vida de tu hija está en ti, sí, porque tal vez sí, nosotros creemos que lo que nosotros sentimos por el otro está afuera y está adentro. O sea, nosotros no podemos sentir nada afuera. sí, Sentimos la rabia, la tristeza, la culpa, el miedo, el amor por las secreciones endocrinas, por lo que yo produzco en mi cuerpo, como respuesta a lo externo, por supuesto, pero también como respuesta a lo interno. Hay una definición de Cartole que dice que la causa de, digamos, de la incapacidad de sentir felicidad o de la infelicidad en sí misma, la incapacidad de sentir felicidad o la infelicidad, no está generado por los acontecimientos ni los sucesos, sino por la interpretación. sí, Eso es lo que yo llamo conceptos. sí, Lisa Feldman es una neurocientífica que explica muy bien cómo un concepto modula la experiencia. Y por eso cuando el concepto no puedo, me incapacita, el concepto no sé, quiero aprender, me permite desarrollar áreas distintas. Entonces, lo sí. mejor que podemos hacernos es, no sé cómo lo voy a hacer, voy a pedir ayuda en lugar de no puedo. No se digan no puedo, porque el cerebro los mantendrá allí. Digan como hace cualquier niño, quiero aprender a manejar esto que siento, quiero poder hacer algo que me permita encontrarle sentido. No es quiero quitarme el dolor, porque quiero quitarme el dolor es una evasión y lo entiendo, Sí, pero quiero darle un propósito a lo que siento y el dolor se va a ir porque el dolor no va a caber en la acción, en el movimiento físico, en el movimiento, moverse más al propósito espiritual, al sentido del arte, al movimiento, por supuesto, emocional con las demás personas de las expresiones. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Es lo que les intento contar. Nos va de una manera posible. De las otras maneras también se logra. Yo no digo que no haya muchos más caminos. Este es el que yo conozco, el que puedo contar. ¿qué es lo que uno no debe hacer, Santiago? Y es verdad que hay personas, que se puede decir que una persona que está haciendo un duelo, haciéndolo mal, eso está mal dicho, esa expresión, Yo o diría que cómo. el duelo es un proceso subjetivo. Cada uno va a su manera y a su ritmo. Entonces, digamos que hay vueltas más largas. Si la gente conoce Bogotá y Chía, Sí, saben que hay un camino directo, pero puede uno irse de pronto hasta Cali y devolverse, o sea, un camino muy largo. sí, Entonces, yo diría que lo que hacen estas actitudes que te voy a contar no es que sean mal hechas, solamente que posponen la reparación. O sea, ok, lo hacen más largo y más ok, difícil. No quiero calificar, no soy quien para calificar a nadie. Jamás lo hago con un paciente. Le doy simplemente otro tipo de posibilidades de pronto que le generen una condición que sea más transitable. Entonces, independientemente del número, digamos, del orden, le tengo nombres. Uno se llama el duelo de la deuda y es tal vez el más difícil de entender.
y estoy dispuesto a que no me entiendan la primera vez, siempre lo digo y lo digo en este momento. El duelo de la deuda es que uno le está cobrando a la vida o a la persona lo que uno siente. Y uno dice, aunque no lo diga físicamente, mi vida estaba bien, pero ahora sufro porque se murió. Sí. Entonces, le estoy cobrando. Siento que hay una deuda de la vida que me lo tiene que pagar. Y me siento minusválido. O sea, la vida me tiene que pagar eso que me hizo. Y esa sensación nos incapacita, porque esa sensación nos hace sentir que no podemos hacer nada. Le estamos cobrando algo que no nos lo va a pagar nunca. Entonces, estoy como si estoy esperando que me regalen $1.000.000 Bill Gates. Me voy a quedar toda la vida esperando. Entonces tengo que hacer algo diferente. El duelo de la deuda se resuelve de la siguiente manera, digamos, es una opción. Es que yo sienta que, y esto es lo más difícil de entender, que lo que yo siento, lo siento yo. No por lo que ocurrió, sino por lo que yo interpreto lo que ocurrió. Sí. Porque lo que yo estoy sintiendo es por mi forma de experimentar eso que ocurrió. Yo lo pongo en un ejemplo muy mundano. Mañana va a jugar la selección Colombia, seguramente de otros países, juega contra Ecuador. Si Colombia mete un gol y yo soy colombiano, para mí está bien, pero si soy ecuatoriano, no está bien. No está bien. Entonces, es mi interpretación. El gol en sí mismo ocurre, la muerte ocurre, pero mi interpretación, como es mi hijo, mi hija, mi hermano, mi padre, mi interpretación es la que le da un sentido. Sí. Y cuando yo culpo a la vida, incluso a la persona, porque me hiciste la vida imposible desde que te fuiste, me hiciste daño, que es lo que le cobramos a una pareja cuando nos deja. Y en ese momento estamos incapacitados a asumir que lo que sentimos es nuestro. Cuando uno empieza a asumir que lo que sientes uno cambia todo, porque también asumo que lo que yo siento lo puedo determinar yo. O sea que yo puedo sentir rabia, tristeza, culpa, pero también puedo sentir alegría, confianza, bienaventuranza, amor, gratitud. Lo entiendo, yo no estoy buscando nada. Quiero que eso se produzca, pero sé que eso retarda el proceso de duelo. Duelo es reparación, duelo no es pérdida. Sí. Segundo, que es el más común y sin duda las personas permanecemos allí durante mucho tiempo y es hubiera podido ser diferente. Sí. Hubiera podido ser diferente. O sea, yo si no hubiera hubiera estado... podido evitar la muerte, es así, pues, ese sentimiento de que uno creer que uno es Dios, porque yo a veces lo he interpretado así, creo que soy Dios porque yo hubiera podido cambiar este resultado, ¿es eso? Sí, hubiera podido ser diferente, si yo hubiera estado, si no hubiera estado, pero eso nos incapacita a hacerlo diferente ahora. Es que el que yo culpe a la vida de lo que me pasó y me sienta víctima, indefensa, me incapacita a mí a transformar lo que siento. El que yo crea que hubiera podido cambiar lo que ocurrió, me incapacita a que yo pueda cambiar lo que está ocurriendo. Eso es lo que quiero contar. Doy un poder a algo que no existe, a algo que no puedo cambiar, un pasado. Doy un poder a una hipótesis de la vida que no va a cambiar, porque tengo que cambiar soy yo. Arrepentirse no es llorar, es cambiar. Yo sé que esto es muy antipático y a veces decirlo a la primera en una charla para una persona puede sonar hasta ofensivo y con toda seguridad lo que estoy tratando es demostrar que mientras yo no asuma lo que estoy sintiendo, el duelo no empieza. Si yo la semilla la dejo encima de la mesa, pasarán 10 años, pero no crecerá. Okay. Entonces esto pospone. Mientras yo crea que lo que ocurrió, yo tengo que cobrar a la vida y no hacer algo para que yo asuma lo que siento, lo voy a demorar. Segundo, si yo creo que lo que ocurrió hubiera podido ser diferente, no transformo el presente, porque creo que fue atrás. En cambio, yo sí puedo hacer algo. No fue diferente, pero puede ser diferente. Puedo hacer algo hoy para mañana. Puedo hacer algo hoy para el siguiente mes. Puedo hacer algo hoy para todos los siguientes días. Puedo hacer algo hoy en esta Navidad. Puedo hacer algo hoy en este nuevo cumpleaños. Eso sí puede ser diferente, porque eso no pudo ser diferente, porque ya fue. O sea, la hipótesis es válida, pudo haber sido diferente, pero no fue diferente. Entonces no me quedo en lo que pudo ser, sino lo que puede ser. Si yo me salgo de lo que pudo ser y me quedo rasgándome las vestiduras de por qué se mueren niños en La Guajira, de por qué pasa esto y aquello, me quedo siempre en la incapacidad. Lo que yo estoy diciendo es, el duelo es una decisión que me capacita con acciones, no con expectativas, no simplemente esperando que pase el tiempo. Es una herida que nunca cierra si yo no hago algo para que se nutra de los tejidos internos para que la pueda afrontar. Entonces, por eso ponemos, cuando hay una herida, los médicos afrontamos los bordes, afrontar el duelo, afrontar la realidad para que crezca el tejido sanador. Y lo tercero
es sobredimensionar las cualidades de la persona perdida mm, y no verla como un ser humano. Y eso genera muchos conflictos en las familias, porque a veces tenemos más hijos, más hermanos, y la persona que se murió era perfecta. Entonces sí, la sobredimensionamos y los que están al lado, a veces ocurre esto, es muy frecuente. Mejor me muero yo, mamá, porque si sí, solamente quería usted a mi hermano, hubiera sido mejor que yo me muriera, porque pues la sí, única persona importante, por la única. Y resulta que yo les explico también de una manera simple. Si yo me golpeo este dedo, a mí no me sirve tener estos 4 dedos sin dolor, a mí me duele este. Pero tengo que dimensionar que este duele y me duele muchísimo. Yo tengo 4 dedos sanos. O sea, tengo que reconocer la realidad de lo que me pasó. Mi vida no se destruyó. Perdí un hijo y me duele muchísimo y me duele profundamente. Pero no puedo sobredimensionar la realidad de lo que esa persona significaba en mi vida, porque esa sobredimensión no es justa, porque no era todo en mi vida. Yo respiro, como, tengo otras realidades. Era muchísimo, pero no era todo. O sea, la sobredimensión me incapacita a ver otras realidades. Esas tres cosas que son naturales, que todos las hacemos, que hay gente que dura años ahí, otros duran días, tú las hiciste, yo las he hecho y todos las hacemos. Lo que pasa es que nos posponen a asumir lo que tenemos que hacer, que nosotros somos los responsables de hacer ese proceso. No es ni fácil ni difícil, no es una cuestión de que es fácil o difícil, no utilizo esas palabras, es simplemente que no hemos encontrado la motivación suficiente para abordar, que yo soy el responsable de lo que siento en el duelo de la deuda, que yo soy responsable de lo que hago en mi tiempo presente y que quiero ver una realidad objetiva de quién era esa persona que perdí, sin minimizar el amor que siento, porque al sobredimensionarlo es inalcanzable, inagotable, pero al dimensionarlo a la realidad que existe, también mi amor lo puedo volver a sentir y puedo usar ese mismo amor como saliendo del agujero sin salida, del hueco profundo, del callejón sin salida, para sanar mis heridas que tengo. uno siempre está en duelo después de una pérdida tan grande como la muerte de un hijo y uno crece alrededor y se adapta y carga con su cicatriz siempre o uno deja de estar en duelo. Te quiero hacer esa pregunta. Es una excelente pregunta. Yo creo que hay que entender qué es la vida y qué es la sociedad. La sociedad quiere alcanzar, dominar, controlar y por eso utilizamos palabras como superar el duelo. Sí. Yo jamás utilizaría esa palabra. Nadie supera un duelo. Mm, Porque lo que uno hace es que integra, y menos el de un hijo, porque tú sigues mm, creciendo con ella y ella contigo. sí. Tú sigues con los sueños de ella y ella contigo. Superar un duelo es una competencia y uno no está compitiendo con la vida, uno está compartiendo Mm, con la vida, uno está comprometiéndose con la vida. Entonces es sí. muy distinto superar a comprometerse y compartir, pero vayamos a lo esencial. Uno lo que hace en un duelo es reconstruir una relación en el tiempo presente. Entonces uno siempre está en duelo porque siempre está reparando. Recuerda de que el duelo no es la pérdida. Entonces la pregunta es, ¿uno siempre está en pérdida? No. ¿Uno está No, siempre en duelo? Sí, porque siempre está reparando la relación, porque la sí. sigue amando, porque la sigue buscando. Cuando uno se acuerda de la mamá, de la abuelita, 20, 30 años después, y la disfruta y la recuerda sin dolor, está en duelo, Ok, porque está reparando, pero no está en pérdida, porque no está sufriendo, ni está ok. extrañando, porque ya ha reconstruido la relación y la está sintiendo. Me encanta que hay un muñequito que lo he usado varias veces, que está con el corazón aquí pintado grande y es el duelo y lo que va mostrando es que el muñequito va creciendo y el duelo sigue ahí, sino que él crece alrededor. Y lo que asumo es que Claro, eso es lo que debe hacer uno, crecer y adaptarse a esta nueva forma de relacionarnos con este ser querido que no está físicamente, que ahí preguntan yo creo que con todos, con un niño, con su niña, con la mamá, el papá, con todos aplica igual, porque es el mismo, es el amor también, y yo creo que ahí aplica igual. Yo quiero contarte ya para no demorarte más, Santiago, pero quiero contarlo aquí contigo, con las personas que están conectadas, que a raíz de estos casi 8 meses con los que nos hemos conocido y hablado y estado ahí en contacto, hemos decidido con Laura Castro hacer algo muy lindo y es para las mamás que están aquí en Bogotá. Queremos invitarlas a un encuentro de mamás a las cuales sus hijos se les han muerto para vernos personalmente, para reconocernos, porque estamos usando mucho esa palabra que fue el sentimiento cuando Laura y yo nos vimos, que nos reconocimos y nos abrazamos y éramos como unas viejas amigas. Y yo quiero contarte, Santiago, para que tú notes la bendición con este sueño que tenemos nosotras dos.
y es de hacer este encuentro, reconocer que va a ser con Dios mediante el 18 de noviembre aquí en Bogotá. Nosotras vamos a poner los datos y toda la información para darnos ese abrazo que tanto necesitamos, para compartir todo lo que hemos sentido y lo que sentimos, lo que nos ha servido de una manera organizada y bien linda. Y está Laura, porque habíamos planeado contarlo aquí contigo. Ya después tú, yo creo que vas a tener otro en vivo con ella y vamos a seguir poniendo los datos. Y es para que tú me avales la importancia de eso, de qué pasa, cuál es el efecto cuando uno está en este proceso y se conecta con otras personas, y es como un efecto reparador completamente, ¿cierto? Yo te voy a contar una anécdota que a mí me marcó hace muchos años. Alguna persona perdió a su hija, era totalmente ateo, y luego empezó a rezarle a la Virgen. Entonces yo le pregunté, ¿por qué pasó del ateísmo a la oración? Dijo, yo no le rezo a Dios, pero a la Virgen sí, porque ella perdió un hijo y ella me entiende. Y esa frase me dejó pensando, porque cuando uno sabe que el otro lo comprende, yo estoy convencido que para que una persona salga de una experiencia similar a la de un duelo requiere de 3 puntos de referencia: un propósito personal, alguien que haya tenido una experiencia similar y haya logrado, y un acompañante como sería, en este caso, un profesional de la salud, un psicólogo, un terapeuta, que no ha tenido la experiencia, pero que ha acompañado a otros, alguien que sí ha tenido la experiencia y lo ha logrado, y el propósito que yo quiero de lograrlo. Esas 3 son las herramientas más importantes. Yo creo que en la vida hay que reconocer que todo lo que tenemos son herramientas. Estar triste no es malo ni es bueno, es una herramienta. Si la uso correctamente, me permite llegar. Yo le digo a las personas, antes la veías afuera. Ahora, cuando tienes el llamado de la tristeza, siéntate, porque la tristeza cuando viene a visitarte te hace recordar todo lo que esa persona te hacía sentir. Y recordarlo, pues con dolor, pero también es con el beneficio de sentir que lo puedo recordar. Hay muchas personas que dicen, yo no quiero sanar el duelo porque no quiero olvidar nunca a esa persona. No, no. Por eso digo, en duelo seguiremos estando porque seguiremos estando reparando. Pero lo que no estamos es en pérdida, porque llega un momento en que la ausencia de la presencia se cambia por la ausencia de la ausencia. O sea, la ausencia de la presencia es la persona no está y siento su ausencia. Y luego ya no siento su ausencia porque ya lo reencuentro en mí. Ya sé lo que mi hija querría en este momento, ya sé lo que mi padre haría en este momento, ya lo siento, ya es parte de mí, ya me puedo. Yo tengo una anécdota que cuento siempre, de mi mamá también le he contado, pero voy a contarle de mi papá. Es que mi papá nos daba, camufladamente de mi mamá, nos invitaba a comer helados porque a él le encantaban, pero no le podíamos contar a mi mamá, porque era una pilatuna, porque si llegábamos comiendo helado, pues mi mamá, que se habían comido, no almuerzan por comer helado con su No, papá. Bueno, esos cuentos que pasan en todas las familias. Entonces yo pocos helados como, realmente soy poco, pero de pronto un día voy caminando por algún lado y veo un helado como los que mi papá nos daba y yo voy, me lo compro, me siento en una mesita de ese restaurante o de ese sitio, tienda, lo que sea, y me lo como con mi papá y hablo con mi papá y siento que estoy haciendo una pilatuna con mi papá y la disfruto y no le cuento a nadie como no le contaba en esa época a mi mamá, pero esa pilatuna me divierto como me estoy divirtiendo ahorita. Eso tiene uno que tener, esos encuentros secretos, particulares, únicos y felices que tenía con esa persona y nunca olvidarlos. Y es volver a rescatar ese vínculo que está ahí presente, que nunca se va. Las personas que se fueron solamente están en la tumba cuando las olvidamos, mientras tanto están en el corazón cuando las sentimos. Y están en todo lo lindo, y así he compartido yo este rinconcito desde donde me conecto contigo, que está con los cuadros que mi hija pintaba, con sus cuarzos, con sus velitas, y yo ahorita estaba preparando este en vivo y me sentía tan a gusto. Yo decía, esto es normal, que me siento como abrazadita por ella, como en paz, que siento que estoy aquí con ella, y es lindo lo que acabas de narrar del helado, y invitar a todos los que están aquí conectaditos a que hagan eso tan divertido, tan bonito que compartían con esa persona físicamente, que lo podemos seguir haciendo, y te puede generar esa sensación tan linda, y darte esa certeza de que ahí están con uno. Qué importante. Seguro. Y qué lindo todo esto que nos has enseñado hoy, Santiago. Yo de verdad que te mando un abrazo muy, muy fuerte. Te escriben, yo no sé si pudiste leer o verme, o no. Algunas, Porque algunas. te Sí, escriben cosas muy lindas, qué honor. y no es de gratis, que eres un ser que de verdad tiene
un propósito tan lindo y que lo ejerce con tanto amor, porque de verdad sacaste tu tiempo para conectarte conmigo y ser tan generoso de enseñarnos. Siempre estás dispuesto a enseñar y a dar alivio con el conocimiento que nos puedes regalar, y que sigas con esa labor y que nos volvamos a conectar en otros escenarios también para lo que me necesites. Aquí yo también estoy dispuesta. Yo creo que ese es el sentido, que estemos todos dispuestos. A veces no estamos disponibles por las razones de la vida, pero hay que estar dispuesto. La vida es estar dispuesto, dispuesto a todo lo que ocurra. Y cuando estamos en estas condiciones, entendemos que hacemos una masa crítica de transformación. Hay mucho dolor en el mundo, Sí. pero uno sabe de qué lado se pone, del lado del que alivia o el que lo genera, por lo menos que estemos del lado del que lo alivia. Qué lindo, estoy tan de acuerdo contigo, que podamos servir, aunque sea para aliviar un poquito el dolor de otros. Te mando un abrazo, Santiago, todas las bendiciones. Un Bendiciones. abrazo a todos los que están ahí, gracias por todo lo lindo. Y ya saben que nos vemos las mamás que puedan aquí en Bogotá el 18 para reconocernos. Yo les voy a poner los daticos más adelante, Santiago. Mil gracias. Buenas Muchas noches a gracias. todos. Buenas noches. Bendiciones.